Imagina lo siguiente. Tienes una celda de Excel en donde tienes una lista de validación donde te aparecen los nombres de los archivos de una carpeta. Al elegir el nombre de esa lista, tú puedes abrir directamente el archivo desde Excel usando macros. ¿Quieres ver cómo lo hacemos desde cero? Continúa en el video. La idea de este archivo fue desarrollada por una querida amiga llamada Elena. Me mandó su archivo y lo que yo hice fue replicarlo. Y también lo que vamos a hacer es explicarte paso a paso cómo hacer este archivo desde cero. ¿Cómo funciona? Aquí tenemos un botón que dice abrir carpeta. Damos clic, eliges tú una carpeta y lo que va a suceder es que se van a devolver los nombres de los archivos de Excel. Aquí, por ejemplo, tú haces un filtro. Queremos los archivos que tengan la palabra error. Y aquí se va a llenar una lista con los nombres de los archivos que tengan esa palabra. Por ejemplo, elijo este nombre y al darle clic aquí en abrir archivo, ¿qué va a suceder? Que se va a abrir el archivo de Excel. En este video vas a aprender fórmulas, macros y Power Query. Si quieres expandir más tu conocimiento en Excel y ver cómo desarrollamos este archivo desde cero, continúa en el video. Veamos y aprendamos cómo abrir archivos de Excel desde una lista. Vamos a usar en este video fórmulas, macros de VBA y también veremos Power Query. Me voy a la hoja lista más carpeta y aquí en esa celda le voy a poner nombre de carpeta. Elijo esta celda y aquí le pongo un nombre. Le ponemos nombre carpeta. Esa celda va a tener ese nombre para usarlo luego en Power Query. Doy clic derecho en esa celda y vamos a ponerle aquí este fondo y el texto aquí. Lo que yo quiero aquí es que en esta celda se ponga una ruta que nosotros elijamos y esa ruta la tenemos que elegir presionando un botón. Me voy a la ficha insertar, ilustraciones, iconos y aquí en imágenes, por ejemplo, le pongo carpeta, elijo este icono, insertar, aquí se pone. Muy bien, me voy otra vez aquí a insertar, ilustraciones, formas, elijo esta forma y aquí en el texto le pongo abrir carpeta. Muy bien, doy clic derecho, relleno le pongo este color y elijo el texto que sea color blanco. Muy bien, y lo muevo para acá. Elijo ese texto, lo pongo al centro y lo ponemos más grande. Aquí lo que yo quiero es que cuando dé clic aquí en esta carpeta o aquí en este botón, quiero que me salga un formulario en donde pueda elegir la carpeta y la ruta de la carpeta se ponga aquí en esta celda. Y para eso tenemos que utilizar macros. En mi sitio excelinfo.com, en mi curso de macros gratis desde cero, en el capítulo 46, curso que también está aquí en YouTube, tenemos una macro que nos va a ayudar aquí a elegir una carpeta. Elijo este código de la macro, lo copio y estando aquí en Excel me voy a la ficha programador, Visual Basic. El objeto o el archivo es abrir archivos desde una lista. Doy clic derecho aquí, insertar módulo y pego la macro. Lo que hace esta macro es me abre el cuadro de diálogo para elegir una carpeta y la carpeta que elijamos la va a poner en donde queramos. Aquí se muestra la ruta, pero queremos que la ruta se ponga aquí, en esta celda, que sería la celda llamada nombre carpeta. Entonces, aquí en esta parte donde le decimos ruta es igual a el ítem seleccionado, vamos a decirle que la ruta se ponga, fíjate bien, en la hoja lista más carpeta, cierro comillas, cierro paréntesis, punto, el rango se llama nombre carpeta, punto, value. Muevo esto para acá. Entonces quiero que la ruta se ponga en el valor de esta celda. O es lo mismo que sería la celda B4. Entonces ahora vamos a vincular esta macro a este botón y a este botón también. Elijo este botón, presiono Shift, elijo este otro
doy clic derecho, agrupar, agrupar. Doy clic derecho, asignar macro, elegir carpeta. Perdón, elegir carpeta, aceptar. Entonces, doy clic, ya sea aquí o acá, y me abre este cuadro de diálogo en donde me pide seleccionar una carpeta. Voy a elegir esta carpeta que se llama pendientes. Doy clic en aceptar, doy clic en depurar, y aquí lo que me faltó es decirle que ruta, más bien, que este valor de esa celda sea igual a ruta. Me faltó eso. Doy clic aquí para continuar con la macro, y listo, aquí se puso la ruta de la carpeta. Doy clic derecho aquí en este objeto, tamaño y propiedades. Propiedades, le digo no mover ni cambiar tamaño con celdas. ¿Para qué? Para que si yo muevo el alto de esta celda, estas figuras no cambien. Entonces aquí aparecería el nombre, o más bien la ruta completa de la carpeta. Doy clic otra vez aquí en la carpeta. Me voy aquí a esta carpeta, OneDrive, documentos. Me voy aquí a esta carpeta y por último aquí a pendientes, aceptar. Esto lo hice porque para que la macro funcione, o más bien cuando la macro esté completa, debe funcionar, la ruta de la carpeta debe ser absoluta. Si te fijaste, decía OneDrive. Ahora, lo que yo quiero es traer una lista de los archivos que se encuentran dentro de esta carpeta, para luego mandarlos a abrir con otra macro. Y para obtener una lista de los nombres de los archivos, necesito Power Query. Me voy a datos, obtener datos desde un archivo y le digo de una carpeta. Copio la ruta de esta carpeta, la pego aquí en Excel, abrir, y me aparece una lista con los archivos o con el nombre de los archivos de esa carpeta. Doy clic en transformar datos y estando aquí en Power Query, fíjate bien, me aparece folder files y me aparece aquí la ruta completa de la carpeta. Pero yo quiero que esta carpeta sea dinámica, es decir, que la carpeta cambie conforme yo elija una carpeta diferente presionando el botón. Elijo la columna name, luego me voy para acá, control, folder path, clic derecho, quitar otras columnas. Doble clic aquí y le pongo nombre, enter, doble clic aquí y le pongo ruta. Listo, aquí tengo los nombres y aquí las rutas. Ahora, fíjate bien, doy clic aquí y le digo filtro de texto y le digo contiene y le voy a poner contiene XLS. Puede ser XLSX, XLSM. Doy clic en aceptar para que me filtre únicamente los archivos de Excel. Ahora, como te comenté, acá en la parte derecha, en origen, viene la ruta absoluta, pero yo quiero que sea relativa, que se tome de esta celda. Entonces, fíjate bien, en la pestaña inicio doy clic en editor avanzado y vamos a editar el código M de esta consulta, en donde vemos que el origen es esta ruta completa. Me voy aquí, después de let, y pego este código. Este código define la variable mi carpeta, en donde tomamos el nombre carpeta. ¿Recuerdas este nombre? Es el nombre de la celda en donde devolvimos la carpeta elegida en el formulario de la macro. Entonces, el nombre de esa celda, o lo que tenemos en esa celda, se va a guardar aquí en mi carpeta. Copio mi carpeta y aquí lo voy a poner. ¿Para qué? Para que sea dinámico, en lugar de que sea absoluto. Pego y aquí le pongo coma. Entonces, la variable mi carpeta va a tomar lo que tengamos en el nombre definido, nombre carpeta, que es una celda, y luego folder files de mi carpeta, que va a ser la ruta que tengamos aquí. Doy clic en listo y se añadió un nuevo paso aquí al inicio con la variable mi carpeta. Y al final obtenemos la lista de nombres de archivos de esa carpeta. Me voy aquí a cerrar y cargar en, quiero que se cargue en una tabla, aceptar, muevo el nombre de la hoja acá y le pongo consulta. Me regreso a la hoja lista más carpeta y ahora en esta celda le ponemos elegir archivo
Aquí le ponemos filtro, elijo esta celda, copio, pego el formato y aquí también. Hasta aquí doy clic en este botón y me trae una carpeta y lo que yo quiero ahora es que la consulta de Power Query se actualice con la carpeta elegida. Me voy otra vez a la ficha programador, Visual Basic, y la macro que se llama elegir carpeta, y aquí le dijimos entonces que a esta celda le pongamos la ruta y luego quiero que se refresque todo, es decir, que las conexiones o las consultas que tenemos en el archivo se actualicen. Por lo tanto, se va a actualizar también la de Power Query. Vamos a validar. Aquí entonces quedamos que estamos en la carpeta pendientes. Elijo otra carpeta. Por ejemplo, aquí me voy a documentos, aceptar. Muy bien. Me voy a consulta y no hay nada. ¿Por qué? Porque no hay archivos de Excel en esa carpeta. Otra vez elijo otra carpeta. Otra vez la de pendientes, aceptar. Y me dice aquí lo que te comenté, que debe ser una ruta absoluta. Entonces otra vez le elijo OneDrive, documentos, Excel Info, pendientes, aceptar. Y ahora sí, en consulta tenemos ya los nombres de la carpeta. Voy a copiar esta celda, la pego acá y aquí le pongo nombres filtrados. Aquí lo que yo quiero es que me devuelva los nombres de los archivos que coincidan con un filtro. Por ejemplo, aquí en filtro le ponemos sumar. Entonces yo quiero que aquí los nombres que me devuelva son los que tengan la palabra sumar. Entonces a esta tabla que me devolvió los nombres y la ruta, le ponemos una nueva columna, que es una columna auxiliar, en donde vamos a hacer lo siguiente, fíjate bien. Le voy a decir igual, hallar, ¿qué texto voy a buscar? Voy a buscar lo que tengamos aquí en el texto filtrado, presiono F4, coma, dentro del texto, dentro de este texto. Pero no quiero el nombre de la celda, quiero la ruta completa. O más bien quiero la referencia, que sería A2. Entonces aquí le pongo simplemente A2. Cierro paréntesis, Enter, y me devuelve valor. ¿Por qué? Porque este nombre no contiene la palabra sumar. Y este nombre sí tiene la palabra sumar. Halló la palabra sumar dentro de esta celda. Lo que yo quiero ahora es que me devuelva un valor verdadero si es que es numérico, si no, un valor de falso. Me voy aquí a esta celda y le digo, es número, el resultado de esa fórmula, quiero que me devuelva si es número o no. Por lo tanto, fíjate bien, si yo filtro solamente los verdaderos, son los que tienen dentro del nombre la palabra sumar, ¿correcto? Ahora, aquí, en nombres filtrados, yo quiero devolver los nombres de los archivos solamente los que sean verdaderos. Y lo hago con la función filtrar, en donde el rango de celdas va a ser la columna A completa, coma. La condición o el parámetro include va a ser que la columna C completa sea igual a verdadero. Cierro paréntesis, Enter, y me devuelve solamente los que digan verdadero aquí en la columna C. Y por lo tanto aquí solamente nos devuelve los que tienen la palabra sumar. Ahora, si le pongo, por ejemplo, número, Enter, y me devuelve solamente los nombres de archivos con el texto número. Ahora, aquí, yo quiero poner una lista de validación solamente con estos nombres. Elijo esa celda, me voy a datos, validación de datos. Aquí en permitir lista, le digo igual esta celda y presiono numeral. ¿Por qué? Porque quiero el rango de desbordamiento de B14, todo lo que devuelva la función filtrar. Y aquí está, me devuelve solamente eso. Inserto aquí una nueva fila, elijo esta celda, datos, validación de datos, borrar todo. Solamente quiero la validación aquí. Aquí en esta celda quiero yo la ruta completa del archivo.
Aquí, por ejemplo, elijo este nombre y le digo igual, buscar X, busco este nombre, coma, matriz buscada. ¿Dónde? Aquí, coma, matriz de vuelta. ¿Qué me quiero traer? Fíjate bien, me quiero traer la columna B, ampersand, combinada con la columna C, coma. Si no se encuentra, le ponemos NA. Cierro comillas, paréntesis, enter. Y aquí, fíjate bien, que me trajo la ruta completa del archivo, la carpeta, junto con el nombre. Ahora, como yo tengo aquí esa ruta, le voy a poner aquí un colorcito azul. Si por ejemplo yo aquí elijo este nombre, entonces me devuelve la ruta y el nombre completo. Vamos a mover esto para acá. Quiero otra macro aquí, en donde me abra este archivo. Me voy otra vez a la ficha Insertar, Ilustraciones, Iconos, y aquí busco un icono que me refleje la acción de abrir archivo. Voy a pausar un poco el video. Listo. Este busco. Doy clic en Insertar. Aquí está. Y ahora doy clic derecho aquí. Copio. Pego. Elijo otra vez aquí estos. Clic derecho. Agrupar. Desagrupar. Elijo este. Doy clic derecho. Lo pongo acá. Y doble clic. Y aquí va a ser abrir archivo. Doy clic derecho. Asignar macro. Borro. Aceptar. Elijo este icono, Shift, este icono, doy clic derecho, agrupar, agrupar. Ahora necesito una macro para que al dar clic aquí en este icono, se abra el archivo que tenemos aquí en esta carpeta. Me voy a la ficha programador, Visual Basic, y acá en la parte inferior vamos a crear una macro que se va a llamar abrir archivo, en donde creo una variable que se va a llamar abrir archivo, que va a ser igual a rango. Aquí en Excel es el rango B9. Entonces, rango B9.value. Y ahora mando a llamar al objeto Active Workbook. Y después el método follow hyperlink. Y vamos a mandar llamar de una vez, copio esto y lo pego acá. Y vamos a mandar llamar un vínculo o un hipervínculo para abrir lo que tengamos aquí en la variable abrir archivo, que es lo que tenemos en la celda B9, que es aquí en esta celda. Ahora asignamos la macro aquí a este botón, doy clic derecho, asignar macro, abrir archivo, aceptar. El archivo que está elegido es extraer números de una celda. Doy clic aquí y me dice si esperaba una función o variable. El error es porque el nombre del archivo no debe ser igual al nombre de la macro, a menos que tengamos que usarlo así, pero no en este caso. Entonces a la variable le ponemos abrir archivo 1, abrir archivo 1. Listo. Continúo. Le digo que sí. Y se abre el archivo. Extraer números de una celda. Lo cierro. Entonces fíjate bien, vamos a cambiarle el ancho. Elijo este objeto, lo muevo para acá. Y aquí lo que puedo hacer es, elijo esta celda, datos, esquema, agrupar para minimizar. Luego elijo aquí estas filas, otra vez en datos, esquema, agrupar y listo. Entonces aquí simplemente elijo la carpeta. Al darle clic en aceptar, se pone el nombre de la carpeta aquí y en ese momento se actualiza la consulta con los nombres de los archivos. Y aquí podemos filtrar. Por ejemplo, le ponemos aquí error, enter, y aquí se filtran los archivos que tengan la palabra error. Por ejemplo, elijo aquí manejador de errores de VBA, abro el archivo, le digo que sí quiero confiar en el archivo y se abre. Bien, entonces en este video vimos cómo combinar fórmulas, buscar X, filtrar, cómo combinar macros para elegir la carpeta de manera dinámica, cómo abrir archivos siguiendo un hipervínculo y sobre todo también cómo utilizar Power Query para extraer los nombres de una carpeta, para que luego, desde aquí, los puedas abrir.
En este video vimos conceptos de Excel muy interesantes, tanto de macros, de Power Query, de fórmulas. Si tienes dudas, simplemente regresa el video para repasar el paso. Y de todo lo que vimos en este video, dime por favor en los comentarios qué te gustó más y si acaso tú lo hubieras hecho diferente. Y si queremos que YouTube promocione este video a más personas, para que más personas aprendamos Excel, Power BI, macros y fórmulas, deja por favor tu comentario. Y si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte por favor en tus redes. Mi nombre es Sergio. Hasta la próxima. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were.